nos sorprendimos con que en el orden del día de la sesión del día de ayer había un proyecto de ley presentado en el año 2016. Generalmente esto nos sorprende porque en todo proyecto o iniciativa legislativa que tenga que ver con las personas privadas de libertad nos piden consulta. Esto no es una opción, esto lo indica la ley 312 y 4B que crea el comité. Es decir, tenemos un asesoramiento obligatorio, con lo cual lo primero que hicimos fue entablar comunicación con algunos diputados, pero sobre todo entender la necesidad de sentar un posicionamiento público atento a la inminencia del tratamiento del proyecto de ley. Este proyecto de ley, esta ley, nosotros consideramos que era una ley que iba a ser regresiva en términos de derechos humanos. Esto, para que la gente entienda, significa que cuando el Estado avanza en términos de garantizar derechos consagrados en la normativa, no puede retroceder. Esto no es una ideología, no es un capricho, sino que es una cuestión jurídica, internacional. Puede traer consecuencias internacionales aparejadas al Estado argentino y chaqueño. Además, cuando una ley es regresiva en materia de derechos, es inconstitucional, o sea, como primer término. Y segundo, por los hechos. Prohibir el uso de teléfonos celulares tal cual está planteado en el proyecto original del diputado Livio Gutiérrez es una situación que primero no obedece a la realidad carcelaria de la provincia del Chaco y segundo iba a traer muchísima conflictividad en términos de que es una medida de cumplimiento imposible. Hoy en día tenemos más de 980 teléfonos celulares registrados en la órbita del servicio penitenciario. Imaginémonos lo que significa llegar a sacar esos 980 teléfonos celulares. Por eso también es que consideramos que debería ser consultado el propio servicio penitenciario y de readaptación social de la provincia, con lo cual entablamos comunicación con la jefa del servicio penitenciario y ella por supuesto que no está de acuerdo con esta medida. Es decir, que la propia autoridad que hoy gestiona las cárceles es una autoridad que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero, insisto, hay una dificultad, una imposibilidad de su cumplimiento, pero sobre todo porque trajo aparejado múltiples y diversos beneficios a la al día a día y a la vida cotidiana de las cárceles, disminuyendo la conflictividad y posibilitando el acceso a derechos que está contemplado en la normativa, pero que es muy difícil garantizarlo en los contextos de encierro, como por ejemplo la vinculación familiar, porque muchas veces las distancias son extremadamente largas y hay gran cantidad de personas presas que no tienen visitas, con todo lo que ello conlleva. Es decir, que difícilmente una persona se pueda readaptar, resocializar si no tiene contacto con sus familiares y afectos. El estudio y la educación, nosotros rescatábamos los datos del Sistema Nacional de Estadísticas de la Pena, que gran parte de la población, casi la mitad, no tiene acceso a estudios primarios ni secundarios, y esto permitía acceder a estudios de manera remota, de manera virtual. Recordemos que la educación también es autoformativa, es decir, una persona que ve un video, que hace un taller virtual, online, acerca de cómo reparar algo, es una persona que se está educando también. El acceso a contenidos culturales, el contacto con los abogados defensores, que es algo fundamental, que tienen que tener todas las personas detenidas, porque la gran preocupación siempre es el avance de su causa. Y en lo que a nosotros compete, el contacto con las instituciones de derechos humanos. Nosotros tenemos una guardia telefónica, al igual que la Secretaría de Derechos Humanos, donde el 80% de los llamados son de personas privadas de libertad a raíz de la legalización, y son llamados donde hemos podido salvaguardar derechos y evitar hechos muy graves, como justamente el objetivo de nuestra institución, que es evitar casos de torturas o malos tratos. 2016, como decía, se presentó el primer, en ese entonces, proyecto por el diputado Livio Gutiérrez. Desde ese momento hasta ahora, ¿han tenido comunicación con el diputado para hablar de este tema, para tratarlo? Bueno, el día de ayer, durante la mañana, previo al tratamiento, la sesión fue a las 2 de la tarde. No, perdón, el día antes de ayer, ni bien nos enteramos, tomo contacto vía mensajería instantánea con el diputado, porque es lo que corresponde. Le expreso mi preocupación, pero en la figura de institución del Comité para la Prevención de la Tortura. Le sintetizo cuáles son los principales argumentos por lo cual no debería prohibirse el uso de teléfonos celulares en las cárceles del Chaco, y además le invito a conversar cuando él esté dispuesto, cuando quiera, acerca de la realidad profunda de la situación penitenciaria en la provincia, porque es importante. Hay muchas veces que se legisla de una manera ajena a la realidad que se quiere legislar, muchas veces de manera bien intencionada o sensibilizado tal vez por hechos que no obedecen a nuestra realidad local o obedecen a extrañas jurisdicciones. A ver, un ejemplo de ello es que el propio diputado lo cita en su proyecto, lo cita en la entrevista que acabamos de ver y lo cita en el debate, hechos que tienen que ver con la provincia de Santa Fe y Rosario. De hecho, cita un informe de la Procunar, que es la Procuraduría Federal contra la Narcocriminalidad, que tiene que ver con los delitos federales, que tiene que ver con las cárceles federales, que no tiene que ver con las cárceles provinciales, donde informa a la Corte Suprema 18 hechos de bandas criminales que operaban con uno de sus eslabones dentro de cárceles. ¿Pero de qué cárceles? ¿Provinciales? No, cárceles federales.
De la provincia del Chaco, no, de Córdoba y de la provincia de Santa Fe. Es decir, fijémonos cómo el principal argumento en términos estadísticos para prohibir el uso de teléfono celular en la provincia del Chaco estuvo dado por hechos que sucedieron en extraña jurisdicción en otras provincias, pero ni siquiera en los sistemas penitenciarios provinciales, sino en el sistema penitenciario federal, en el que nunca estuvieron permitidos los teléfonos celulares, es decir, en donde ya se encuentran prohibidos. Con lo cual, en realidad, los hechos que cita el diputado Livio Gutiérrez demuestran justamente lo contrario de lo que él pretende. Demuestran el fracaso de la prohibición del uso de teléfonos celulares en las cárceles, que genera clandestinidad e imposibilidad de control por parte del Estado, y por lo tanto generan o predisponen que se cometan hechos delictivos. A diferencia de un mecanismo de regulación como el de la provincia del Chaco, en donde es muy fácilmente detectar cuando se produzcan estos hechos delictivos. ¿Eso significa que no se produzcan? No, es ingenuo pensar que en una población de 3.000 personas privadas de libertad no haya eventualmente y excepcionalmente algún hecho delictivo, pero justamente la regulación legal tal cual está establecida en la resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia, que inclusive es mejorable, es perfectible, hubiese sido interesante que en lugar de una prohibición se debata una ley acerca de regulación. La regulación justamente permite detectar cuando hay un uso prohibido, separar la paja del trigo, separar el 99% de la población carcelaria que lo usa para contactarse con sus familiares, afectos, para contactarse con las instituciones de derechos humanos, para canalizar demandas ante vulneraciones de derechos, de ese menos del 1% que tal vez genera un uso inadecuado. Bueno, mencionabas lo que tiene que ver con los hechos delictivos dentro a través de la telefonía celular, y en el comunicado que compartíamos, que también está plasmado en Chaco Día por Día, hablaba sobre que no se han detectado en la provincia hechos delictivos realizados con dispositivos celulares. Exactamente, nosotros hemos pedido informe en mayo cumplimos un año de la regulación legal con habilitación plena. En el servicio penitenciario son 1.200 presos, 980 de ellos tienen teléfonos celulares. Lo que no tienen teléfonos celulares es porque no tienen medios económicos para solventárselos. Primer gran mito que hasta el día de ayer se estaba repitiendo, que es que el gobierno daba o regalaba teléfonos celulares. Esto es falso, no está en la resolución y no existen los hechos. Tampoco tienen wifi libre, sino que se tienen que solventar sus propios datos móviles. Bien, hace 2 meses nosotros hemos entablado comunicación tanto con el jefe de policía, porque recordemos que en el ámbito de comisarías también está habilitado el uso de teléfonos celulares, y con la jefa del servicio penitenciario, quien nos informó que no había detectado usos ilegales o criminales del uso de teléfono celular. Hubieron 2 casos específicos que se mediatizaron. Uno de ellos supuestamente era, que mucha gente piensa que aún hoy es así, que es una persona que contacta a través de un teléfono legalizado a una adolescente que se termina suicidando, es decir, aparentemente un hostigamiento, una inducción al suicidio. Bien, lo que se comprobó en ese caso en primer término era que no era un teléfono legal, y en segundo término se terminó comprobando que nunca hubo un contacto. El propio fiscal salió a aclararlo, de que eso nunca existió, de que era una situación intrafamiliar con la madre de esa víctima. Con lo cual, en realidad, en la opinión pública quedó como que un privado de libertad en la provincia indujo al suicidio a un adolescente, y esto nunca sucedió, ¿sí? Esto es muy importante aclararlo. Segundo hecho, respecto a... también hubieron críticas respecto al uso de teléfonos celulares, respecto al autor de un femicidio muy conocido en la provincia, que si bien no había hecho un uso delictivo, se refirió a la víctima a través de redes sociales. A ver, estos son hechos que las propias personas privadas de libertad, no es un uso prohibido, y las propias personas privadas de libertad cuidan mucho de que no se haga esto, porque cuando se legalizó, tanto con la Defensa Pública, la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros como comité hemos impreso material informativo muy didáctico, en lenguaje claro, acerca de los usos prohibidos y permitidos. Hemos dado charlas, y el propio servicio penitenciario sensibilizando y concientizando acerca de la importancia de la conquista de este derecho y preservarlo. Con lo cual hay un cuidado mutuo. ¿Qué significa esto? Cuando una persona está por infringir una normativa, está por hacer un uso inadecuado del teléfono celular, ni siquiera es la autoridad penitenciaria, sino sus propios compañeros de celda o pabellón lo que le dicen: no, macho, no haga cagada porque nos van a sacar el teléfono. Realmente el nivel de cuidado que han llegado a tener las personas privadas de libertad hacen que valoren muchísimo este derecho y lo ocupen en su gran mayoría para fines lícitos. Por supuesto que el prejuicio que tiene la sociedad respecto de las personas privadas de libertad es lo siguiente: bueno, si son personas que cometieron un delito, seguramente con el teléfono celular va a seguir cometiendo un delito.
Esto no obedece en realidad a un criterio criminológico racional. Una persona que cometió un robo no necesariamente va a extorsionar o a hacer una estafa virtual. Una persona que está presa por un delito violento no necesariamente se va a volver un criminal económico dentro de la cárcel. No existe tal migración de una naturaleza de delito a otra naturaleza de delito. Por último, Kevin, y es uno de los temas también que te queríamos consultar, lo hablábamos fuera de cámara, están en este momento analizando y viendo que la palabra prohibición se cambió por la limitación. ¿Cómo continúa en base a esto trabajando el comité? Sí, lo que hay que decir que es un cambio positivo, más allá de que por ahí sea señalado como, bueno, justamente el hecho de que se cambie de prohibir a limitar hace, esto lo señalaba un diputado, que en realidad en el plano de la realidad no cambie nada o sustancialmente el estado de situación. ¿Por qué? Porque, como bien lo expresaban algunos diputados ayer, la actual regulación existente del Ministerio de Seguridad y Justicia ya limita, porque al decir cuáles son los usos prohibidos, que no se puede hacer con el uso de teléfonos celulares, quiénes no pueden tener o qué tipo de celulares no se pueden tener. Por ejemplo, una persona no puede tener 2 teléfonos celulares, no puede usar un celular que no sea el suyo, que lo tiene registrado, no puede amenazar a los familiares, cometer delitos, obviamente, no puede contactar a las víctimas. O sea, esto es una limitación. Entonces, si la ley salió como límites el uso de teléfonos celulares, es una situación existente. No obstante ello, ayer luego de la sanción de la ley, muchas personas privadas de libertad de la provincia, con la cual tenemos un contacto permanente como Comité para la Prevención de la Tortura, gracias justamente al uso de teléfonos celulares, se manifestaron muy preocupadas por esta situación, pensando, confundiendo en los términos lo de la vigencia de la ley. Básicamente lo que querían saber era si no iban a entrar ya mismo a sacarle los teléfonos celulares a personas que, imagínense la angustia de una persona que no tiene acceso a visitas, que todos los días puede hablar con su familia, que la familia está a veces hasta en otra provincia y que le dicen van a sacar el teléfono celular, ¿sí? Entonces se manifestaban preocupados, con lo cual estamos entablando conjunto con la Defensoría General, estamos entrando una estrategia atento a cuáles son las acciones que vamos a desplegar. Primero, acceder al texto de la ley, que todavía no está disponible, que estará disponible la semana que viene. Se envía al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene 8 días para promulgar, si no se promulga tácitamente y hay que reglamentarlo. El Ministerio de Seguridad y Justicia, que puede reglamentar, que tiene que reglamentarlo, puede emular la reglamentación actual, es decir, bueno, esta justamente es la reglamentación de la limitación, o puede inclusive modificar esa reglamentación. No obstante ello, estamos articulando a ver qué otra acción preventiva hacemos de parte de los organismos que estamos encargados por ley de velar por el acceso y la no restricción de los derechos de la persona privada de libertad.